Estamos en contacto con Julio María Sanguinetti, expresidente de la República y precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, a quien saludamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Muy bien, lo más bien, ahí recorriendo el país en estos días, con optimismo, con alegría. Empezamos naturalmente con el pesar de un Partido Colorado que hace un año estaba muy caído, muy desanimado, muy fuera del escenario, y hoy está de nuevo en una posición importante y sobre todo con la capacidad de decidir. Es decir, en la oposición nadie tiene 40% de nada que se le parezca, razón por la cual tenemos que ir pensando, como estoy hablando también desde aquel tiempo, de un gobierno de coalición. Para eso hemos estado trabajando y generando el clima necesario. Pero hoy, por eso mismo, el Partido Colorado, que ha crecido, que ha resurgido, tiene hoy una posición decisiva. Y por eso mismo estamos recorriendo el país. Ayer de mañana estuvimos por Las Piedras, por diversos lugares, por la feria, etcétera, etcétera. En estos días también andaremos por San Ramón y seguiremos por todo el departamento. Bien, Julio, seguramente esta pregunta se la han hecho muchísimas veces, pero vale la pena preguntársela. ¿Qué es lo que lo motiva a usted a volver a involucrarse de esta manera, a ser precandidato a la presidencia, cuando en otras ediciones pasadas no había estado en ese lugar, pero ahora sí? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, mire, muy claro. Hace un año, como digo, el partido estaba deprimido, estaba sin conducción, había una ausencia de liderazgo, no había ningún liderazgo claro, ni una autoridad ejecutiva que orientara al partido. Y es en ese contexto, angustiado como estaba por ver la situación, dedicado a mi libro, dedicado a mis artículos, dedicado a mis conferencias, trabajando mucho, pero en una rama, digamos, lateral del partido, no electoral, o de la vida política, no electoral. Estando en eso, bueno, vivía la angustia de esa situación del partido, con lo que ha significado y significa todavía el Partido Colorado en la institucionalidad del país, en sus instituciones sociales, en su vida política. Y bueno, en ese contexto que, bueno, un grupo de gente del partido me viene a ver y me dice, bueno, mirá, ponete al frente o nos deshilachamos. Y le digo, bueno, sí, vamos adelante, y así fue la cosa, y así lo hicimos, y con buen éxito, y eso fue lo que me motivó. En aquel momento era un deber de conciencia, lo sentía como una especie de deber moral, de decir, bueno, yo no puedo mirar acá de Punta Carreta como el Partido Colorado se va deshilachando y no se van uniendo, y van generando las tendencias necesarias, en fin. Y así fue que nos largamos. Y bueno, hoy lo hacemos con alegría, ya no es un deber, sino por el contrario, una satisfacción. Bien, Julio, me está hablando un poco cómo veía al partido. El partido ha crecido, al menos los números lo dicen. Uno no sé si hacerle demasiado caso a las encuestas, ahora le voy a preguntar por eso, pero quería saber también cómo ve y cómo veía al país, porque eso también supongo que habrá sido una motivación. Bueno, mire, efectivamente las encuestas son un vaivén, y un día le dan 10% para arriba a uno y al día siguiente otra encuesta le da 10 para abajo, ¿no? De modo que solo cuando todas las encuestas se alinean más o menos en una tendencia uno puede decir, acá hay algo quizás, ¿no? Pero no se puede sacralizar el numerito que se repite tanto a veces en los medios, que igual se termina generando esos estados de ánimo, digamos así. El país está en lo que desgraciadamente viene dándose ya en los últimos 3 años. Hace 3 años el país crecía económicamente todavía, luego de el crecimiento que vino desde afuera, con la soja, con la carne, con los grandes precios de exportación que generaron grandes ingresos al Estado, del 2003 hasta el 2013, digamos. Entonces había crecimiento económico y había crecimiento de ingresos al Estado. Y eso permitió, bueno, gastar mucho y despilfarrar bastante, desgraciadamente. En aquel momento nosotros decíamos, hay crecimiento económico, pero hay decadencia social. ¿Por qué? Bueno, porque en un país donde cae la seguridad ciudadana y donde cae el nivel de educación está en una decadencia social. Pero había crecimiento económico. En los últimos 3 años ya no hay crecimiento económico y se profundiza la decadencia social. Quiere decir que el país hoy está en una situación crítica en la cual tiene que salir, destrabarse,
generar optimismo de nuevo, salir de todos estos tabús y prejuicios que instaló el Frente Amplio y que nos han empequeñecido socialmente, empequeñecido económicamente, y que nos permitan de nuevo lanzar el potencial del país, ¿no? Ese es el gran tema, el gran desafío, ¿no? El país está mal, las cuentas están mal, el déficit es enorme, la deuda externa es enorme, los intereses que tenemos que pagar lo mismo. Uno dirá, bueno, ¿y cómo hacemos con todo esto? Bueno, hay que ordenar, empezar a ordenar eso, regenerar la confianza, la regeneración de confianza que genera inversión, y que la inversión, sobre todo la mediana, empiece de nuevo a bombear hacia arriba y a generar empleo, porque hoy estamos con un desempleo elevadísimo. Por ahí va la historia del país. Bien, en cuanto a números, por otro lado, Astori no habla de ajuste fiscal, por ejemplo. ¿Qué puede decir al respecto de esto? ¿Cómo lo ve usted de su posición? Bueno, Astori dijo el otro día que no había crecimiento económico, o sea que terminó de reconocer lo que hace 3 años se ve, de modo que esto es incuestionable, él mismo lo ha dicho. Él mismo ha dicho hace un mes, más o menos, que no habíamos avanzado en la educación. Él mismo lo dijo, y también dijo que no habíamos cuidado lo bastante la calidad del gasto, en una palabra, no habíamos podido parar el despilfarro. Quiere decir que son reconocimientos muy fuertes de la figura más importante del Frente Amplio en cuanto a administración, en cuanto a gobierno, de los últimos 3 periodos, porque él es el que ha manejado la economía, digamos, y como consecuencia el presupuesto, y como consecuencia la actividad del Estado, ¿no? Y eso él lo ha ido reconociendo. Bueno, ahora está en campaña, trata de mostrar un poquito mejor las cosas, pero el otro día reconoció que el país ya no tiene crecimiento. Entonces, este es el hecho, esto es lo que tenemos que tratar de generar. En cuanto a lo que es el empleo, la grave insuficiencia de empleo, como dijo usted en alguna oportunidad, ¿a qué se debe y cómo solucionarlo? Porque hoy en día está mucho esto de hacer una buena lectura que se hace, pero también ya empezar a proyectar cómo se puede resolver, ¿no? Al menos eso es lo que a la gente un poco le preocupa. ¿Qué visión tiene sobre esto? Mire, a todos nos preocupa eso mismo. Claro. Como yo le digo recién, no hay empleo sin una inversión previa. Esas son las cosas que hay que entender, que no son difíciles de entender, pero que hay que repetirlas, digamos, ¿no? Cuando hablo de inversión, hablo el que pone un tallercito, el que pone un taller de costura, el muchacho que junta 3 créditos y compra un auto para hacer Uber, bueno, y está generando su propio empleo. Es decir que si no hay una inversión previa, no va a haber un empleo en una situación recesiva como la que estamos. Uno recorre por ahí, justamente ayer domingo, por ejemplo, estuve en una curtiembre donde había 170 personas, hoy hay 60, estuve en otra empresa que vende repuestos para productos agrícolas también, algo parecido, y bueno, ¿y por qué está pasando? Bueno, pues hay menos actividad, como consecuencia hay menos inversión y como consecuencia hay menos empleo. Y a su vez está pesando mucho, digamos, el costo laboral. No tanto por el salario, sino por las cargas sociales, por los niveles impositivos, que están pesando mucho en la vida comercial, asociado también a un hecho que no puede dejar de señalarse, y que es una actividad sindical que reconoce excesos. La vida sindical está protegida por la Constitución, como se debe, pero también es verdad que en los últimos tiempos ha habido muchos excesos, una conciencia, digamos, de demasiada fuerza, de reclamo constante, de paro constante, de ocupaciones, que todo eso desalienta la inversión, claramente desalienta la inversión. Estos días hemos visto todas las imágenes de una panadería industrial, de una empresa familiar, Río Pan, y cómo también se hizo el abuso. Entonces, esas cosas son las peores cosas que le pueden pasar al empleo, porque en ese clima ningún empleador toma a alguien, al revés, se repliega y espera a ver qué pasa. En su opinión, ¿cómo han funcionado, qué le ha parecido los consejos de salarios en estos últimos tiempos? Mire, los consejos de salarios es un instituto que viene del año 44, del gobierno ballista del doctor Amézaga. Antes se hacían elecciones reales, ¿no? Con votación y todo, yo lo recuerdo de mi infancia, mi padre estaba vinculado al tema. Y el Consejo de Salario ha sido el lugar que nació ¿para qué? Para que se entiendan necesariamente patrones y obreros
o empleados, y que el Estado se arbitre, trate de que eso se resuelva del mejor modo para el interés general. En los últimos tiempos claramente ha habido un flechamiento muy fuerte en favor de la vida sindical, en favor de las funciones sindicales, y eso ha hecho que el Consejo de Salario cumpliera relativamente esa función de equilibrio que tiene que cumplir. Es un instrumento válido, hay que seguirlo perfeccionando. Hace unos meses cuando estuve el PICNT se lo dije, le digo, bueno, ustedes siempre andan jugando de locatario, cuando haya otro gobierno, los dos van a jugar de visitantes y el locatario será el Estado que tendrá que ir arbitrando las soluciones para que haya equilibrio, para que vuelva a decir, no discutamos solo salario, tenemos que discutir productividad. El Uruguay tiene muy baja productividad por empleado, por trabajador. Tenemos que discutir las condiciones del empleo. Hablamos mucho de salario y se pierde empleo, y se pierde empleo, se pierde empleo, ¿no? Es decir, que el Consejo de Salario es un ámbito donde hay que discutir con amplitud todos los temas de la relación laboral, todos los temas. Todo lo que son las condiciones laborales también. El tema del Consejo de Salarios, el nombre tiende a pensar uno que se trata solamente de determinar cuáles van a ser los sueldos, y va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, señor, va mucho más allá, y es una institución fundamental para la vida, para el diálogo social que un país democrático debe tener. Y hoy yo diría que nuestro sindicalismo tiene que mirar un poco el de Europa, tiene que mirar un poco el de Alemania, el de esos países que han avanzado, donde hay un equilibrio, donde hay una conciencia clara de lo que está pasando. Quizás las empresas también tengan que tener más transparencia en sus números para que sus trabajadores tengan claro lo que está pasando, porque a veces no se asumen las situaciones de dificultad. Hoy ha caído la exportación, ha caído la exportación, eso es menos dinero que está entrando. Son hechos que cada empresa debiera proyectarse hacia abajo. ¿Cómo es y cómo ve usted la relación de Uruguaya con respecto a lo que es el ámbito internacional en materia de trabajar en tratados de libre comercio y demás? Mucho se ha criticado esto, por eso le pregunto a usted en qué línea se propone también este tema, lo que es la política internacional apuntando a lo comercial. Bueno, eso es muy importante. La política exterior tiene los dos vertientes, la política y la comercial. Y en la comercial hemos pagado un pesado tributo a otro de los tabúes del Frente Amplio, y los tratados de libre comercio son malos porque la libertad comercial es mala. En un mundo global eso es vivir simplemente fuera del mundo. El hecho que hoy el mercado chino, que es para nosotros el primer mercado, estamos pagando 16% por la carne, por ejemplo, mientras que Nueva Zelanda y ahora ya a fin de año paga 0%. Entonces, ¿cómo hacemos para competir? Eso es fundamental. El Uruguay tiene que de inmediato organizar una acción muy fuerte para lograr esa situación. Chile tiene 40 y tantos acuerdos comerciales o algo por el estilo. Prácticamente está entrando en libertad en todos los lados. Y eso naturalmente nos perjudica, especialmente con los competidores directos, ¿no? Como son Australia, Nueva Zelanda, que están mucho más cerca del mercado asiático, que hoy es el que empuja más, ¿no? Entonces, ese es un tema clave, sustancial para el empleo. Bien, en cuestión de lo que hay y lo que se viene, me imagino que muchos le habrán planteado, cómo hacer para aquellos que piensan, al igual que usted, de la situación que hay en el país, cómo hacer para cambiar esto. Usted ya ha tenido la posibilidad en sus mandatos, sobre todo en el primero, de cambiar de una situación a la otra, ¿no? De trabajar desde algo malo a mejorarlo. ¿Cómo lo ve usted, si es posible en un periodo de gobierno poder mejorar esas cosas que entiende se están haciendo mal? ¿Es posible? ¿Hace falta mucho más tiempo o se puede solucionar un periodo? ¿Cómo se ve esto? Mire, sin ninguna duda creo que sí, se debe mejorar. Por eso estoy, desde que a mi edad, tengo 83 años, me metí para levantar a mi partido porque quería que volviera a ser útil, y útil al país, porque sí, realmente mi propósito era doble. No era levantar al partido por el partido mismo, sino solo para que volviera a ser un agente de cambio. Y eso es imprescindible. Hay una luz al final del túnel, sin ninguna duda, pero no podemos cometer el error
del gobierno Macri, que no enfrentó a la Argentina a la realidad. Hoy el Uruguay está hipotecado, está severamente hipotecado, está en riesgo el sistema de seguridad social, está en riesgo la estabilidad de la jubilación. No lo digo yo, lo está diciendo Astori hace 1 año y medio, que hay que refinanciar las jubilaciones. Lo ha dicho Mujica, lo ha dicho el doctor Vázquez, que dijo que si no se tomaban medidas íbamos a la quiebra. Entonces, a veces no hay conciencia de lo que son, de lo que es la real situación del país. Que no estamos en quiebra, hoy no, pero estamos hipotecados, y si no levantamos la hipoteca, si no le sacamos la espoleta, la bomba de retardo que tenemos, sí, va a estallar. Entonces, quiere decir que el primer tramo del gobierno que venga va a ser muy duro, va a ser de ordenamiento de una situación compleja, pero que es la condición necesaria para que luego el país vuelva económicamente a volver a crecer y luego a generar empleo. Seguramente muchos les habrán hecho llegar la preocupación de la inseguridad, más allá de lo que es la falta de empleo. Creo que son esas dos cosas que más preocupan a la población. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y es así, es todo lo que venimos hablando. Hoy no se va a poder generar empleo sin inversión, no se va a poder generar empleo si no abrimos mercados, no se va a generar más empleo si no generamos confianza, no se va a generar más empleo si no se logra una mejor relación laboral. Esas son las condiciones necesarias para poder avanzar, no hay otras. Bien, como siempre, un gusto dialogar con usted, le mandamos un fuerte abrazo, estaremos en contacto sin lugar a dudas para otra ocasión. Cómo no, con muchísimo gusto, nos veremos.